El periodismo investiga. La integración de la Corte de Constitucionalidad está completa, con las designaciones del organismo legislativo y del presidente Jimmy Morales. ¿Qué nos espera con los nuevos magistrados? ¿Cómo se anticipa el escenario en el Tribunal Constitucional? Participe con el hashtag SF Corte Celestial. Así se vivió la elección en el Congreso, donde fue designada para la magistratura Claudia Porras. Con 145 y 144 votos a favor, los diputados eligieron a Gloria Porras como magistrada titular y a María de los Ángeles Araujo como magistrada suplente para la Corte de Constitucionalidad en representación del Congreso de la República. Luego del proceso que realizó la comisión de postulación, que recibió 36 expedientes, los congresistas decidieron reelegir a estas dos mujeres. De acuerdo con los congresistas, con esta elección se balancea la Corte de Constitucionalidad. Aunque un poco a regañadientes porque son reelegidas, de todos modos yo creo que cierto equilibrio pueden hacer. Recordemos la forma a quienes eligieron en el Consejo Superior Universitario, en el Colegio de Abogados, entonces yo creo que ellas pueden hacer cierto equilibrio. Y eso sí, hay que mantener la fiscalización porque hagan las cosas bien y no se vayan a recetar otro bono, ¿verdad? Como el que había tratado en la ocasión pasada. La bancada de FCN Nación apoyó estas dos candidaturas, pero también se inclinaban por reelegir a Roberto Molina Barreto por ideología del partido. En nuestro partido hay varias tendencias ideológicas. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros nos estamos formando como bancada, consolidando como bancada, y hay algunas personas que son más compatibles con la forma de pensar del señor Molina Barreto. Muy buenas noches, ya tenemos Corte de Constitucionalidad. Ese es el hashtag del día, SF Corte Celestial. ¿Y por qué Corte Celestial? Bueno, no tiene nada que ver con la divinidad, sino simplemente porque muchos o casi todos los caminos legales llegan a la Corte de Constitucionalidad, y de eso vamos a profundizar con nuestros analistas. Daniel Girin y Estorro Zapeta, bienvenidos a este foro. Ya están los 5 titulares y los 5 suplentes, los todopoderosos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La primera pregunta es, ¿qué impresión tienen de los nombres de los magistrados titulares? Daniel. Yo, antes de hacer una valoración concreta, que la haremos ahora sobre algunos de los nombres, lo que podamos conocer de ellos, porque tampoco es como que tenemos una información a día en este momento demasiado completa sobre sus carreras, yo diría precisamente que el problema, creo yo, de fondo aquí está en que el sistema está viciado, en el sentido en que nada de este sistema tiene que ver con reflexionar sobre quién es esta gente, qué piensa, qué clase de jurisprudencia o ideas han plasmado en tanto sus escritos como sus decisiones jurídicas. Nada de eso está sobre la mesa. Y eso es especialmente grave teniendo en cuenta que la Corte Celestial, la Corte de Constitucionalidad, no es solo que todos los caminos jurídicos lleven a ella, es que al final todos los caminos políticos, todos los caminos sociales, todo lo que tiene que ver con la convivencia en nuestro sistema, con la vida pública, vamos a decir así, es susceptible de ser visto por la Corte de Constitucionalidad. O sea, al final es una pieza importantísima, y lo que querríamos en una pieza tan importante que va a sentar un criterio tan claro sobre lo que es definitivo en nuestro sistema, porque hay que decir eso, o sea, una vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre una cuestión, queda zanjada, ya no hay una instancia a la que apelar más, y básicamente, como digo, ven absolutamente todo. Lo que a uno le gustaría ver es a las 5 mentes más brillantes, preclaras, casi del país, metidos en esa Corte. Y yo creo que podemos cuestionar que estas 5 personas lo son, los 5 titulares. No creo que el sistema garantice que vayamos a elegir a 5 grandes mentes para que vean todas estas cuestiones que son tan definitivas de nuestra vida en sociedad. El mismo sistema lo que favorece es que haya mano política, exacto, negociación. Estuardo, un problema de modelo, un problema de elección, un tema de transparencia. ¿Son las 5 mentes más brillantes en el mundo jurídico las que están en la Corte de Constitucionalidad? ¿Hay un reparto de cuota de poder? El balance, como mencionaba hoy un diputado de FCN, que ellos preferían a un magistrado, pero a un candidato a magistrado, pero bueno, votaron por el balance ideológico de la Corte.
¿Tus impresiones, Estor? Mira, desde el punto de vista del usuario del servicio Corte de Constitucionalidad, miremoslo así, porque en realidad la Corte de Constitucionalidad presta un servicio. Los usuarios podemos llegar a ser nosotros. En realidad los usuarios llegamos a ser todos. Porque hay, por ejemplo, ahorita, pongamos un ejemplo, ahí está la ley de tarjetas de crédito, ahí se dirimen la mayoría de cuestiones que o el Congreso no sabe qué hacer o la Suprema tampoco sabe qué hacer. Y se juegan el ping-pong entre la Suprema y la CC, y la CC le vuelve a decir a la Suprema qué hacer, y entonces la Suprema ya no es Suprema. Hay un pequeño problema de diseño ahí con tener una Corte de Constitucionalidad y una Suprema, pero al final la Constitucional es mayor que la Suprema, por lo tanto la Suprema ya no es Suprema, es una Corte. Será una instancia, pero no una Corte. Entonces, todo el modelo está diseñado para intereses. Por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿por qué la USAC tiene que estar en todo? Por ser el ente académico por excelencia, digámoslo. Así lo pensaron en su momento. Pero lo que logras es politizar la USAC, no despolitizar. Sí, no el ente, sino... No lo volvió todo académico, sino se politizó. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tiene que estar en el ICS? ¿Por qué tiene que estar en la Junta Monetaria? ¿Por qué tiene que estar en la CC? ¿Por qué tiene que estar en la Suprema? Cuando uno va viendo todos los lugares donde está USAC, es impresionante. Ahora, es académico el ICS, es académica la Suprema, es académica la CC, cuando uno va preguntando todo, digamos, ¿cuál es el punto, digamos, en la historia? Miremos cuáles han sido los aportes académicos, pues, de los representantes de USAC, pero el modelo. ¿Por qué? El modelo no es de representantes que sean las mentes más brillantes, el modelo es de quien tenga mayores intereses, los pueda dirigir hacia, sea la CC, sea el ICS, sea la Junta Monetaria, sea la Suprema, lo que sea, y ahí es entonces donde se empiezan a jugar intereses. El sondeo que estamos llevando ahorita está muy interesante, ¿verdad? Está muy interesante porque cabal los intereses es realmente donde la mayoría de televidentes y la mayoría de internautas están viendo que está, digamos, una de las cuestiones. Ahora, tal vez uno de los señalamientos interesantes es que están mitad hombres y mitad mujeres, a propósito de la paridad, ¿verdad? Hablando de la paridad. ¿verdad? Hablando de la paridad, están mitad. No que la mujer sea más honrada, ni que eso haga al hombre también más... no tiene que ver con género al final del día, no tiene nada que ver con género. Tiene que ver con la selección que se hizo de los representantes y las representantes hacia la CC. Pero la CC realmente lo que hace es legisla. La CC legisla porque al final del día, lo que no se legisla en el Congreso, lo que no puede pasar de Suprema, termina en CC y la CC termina legislando. Es un ente legislador cuando no es necesariamente su función. Vamos al primer corte, seguimos con este tema de la integración de la Corte de Constitucionalidad. Envíe sus comentarios, opiniones al numeral SF Corte Celestial. Volvemos luego de esta pausa. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer qué impresión tiene de los integrantes de la Corte y cómo será el actuar del Tribunal Constitucional. Y bueno, estos son los datos preliminares donde usted emite su opinión. Volveremos en unos momentos con el sondeo. Seguimos con el tema de estos últimos dos nombramientos. Congreso y organismo ejecutivo. En el Congreso mandan, y eso es otra cosa que vamos a hablar, manda la forma de elección, ¿no? Ahí eran votos. Pero en acuerdo de jefes de bloque. En un acuerdo. En un acuerdo. Mira, nada en el Congreso se mueve si los jefes de bloque no están de acuerdo. Y acuérdate que los jefes de bloque hasta llegan al punto de repartir. Y con los 145 votos... Y más por el número se ve claramente que había un acuerdo previo. Sí, había un acuerdo previo, sí. Pero el punto es, ¿en alguna de las 5 instituciones hay algún tipo de sistema de mérito? Se calificaron. Por ejemplo, en el Congreso de la República, la mejor calificada no logró ese pacto. El punto es ese, hay una calificación en una comisión, pero la esencia de la elección es política. Es acuerdos de jefes de bloque y negociación. Porque en la San Carlos Morales iba de primero. En la San Carlos, al final también es una votación de los 41 miembros del Consejo Superior
también es una cuestión de negociación. Ahí, insisto, no hay ningún tipo de reflexión sobre quién es esta gente, qué piensan, qué... O sea, ¿Vale la pena al final entonces si lo vas... hacer esta gradación y esta calificación si al final de cuentas lo que importa es el acuerdo, lograr los votos? Ninguna. Lo que merece la pena es que lo llevemos a, sobre todo, medios de comunicación juegan un gran papel, ya que el sistema mismo no te favorece que haya ningún tipo de debate en todo esto. Lo que merece la pena es que los medios de comunicación trabajen en un debate sobre esta gente. El problema también es la clase de información que se ha dado sobre estas personas, o sea, al final, y el grado de conocimiento que se tiene. Es que estamos en una oscuridad tremenda. O sea, para mí lo más fascinante de estas últimas horas no ha sido tanto el Congreso, sino ha sido la presentación del presidente. El hecho de que el presidente haya sido el último, que haya sido el que menos información ha dado en todo esto. Lo hizo a su manera. Ya habíamos oído el nombre desde hace bastante tiempo en las otras instituciones de quién podía salir, y el presidente nos ha sorprendido con un nombre que prácticamente nadie había escuchado, una persona que tenemos que hacer investigación ahora para saber qué clase de sentencias ha dictado, etcétera, etcétera, y que solo lo conocemos por una referencia de que está en un informe de la CICIG, lo cual en principio no es la mejor carta de presentación. O sea, a mí me sorprende que la nueva política haya sido la menos transparente en este proceso. Peleándose con la San Carlos, han sido las dos instituciones menos transparentes para nombrar a su... Bastante ochentero ese hermetismo de Jimmy Morales. Vamos a ir con las declaraciones del presidente. Llamó a una conferencia de prensa, no aceptó preguntas, solo el vocero Heinz contestó algunas preguntas de los medios de comunicación. Bueno, ya no acepta preguntas, digámoslo. Ya no acepta. Y bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Morales. Aquí está la constancia firmada por el señor Iván Velázquez desde el día 9 de junio del 2014 y desde el día 3 de septiembre de 2014, en donde se desliga de cualquier tema de impunidad de la señora Dina Ochoa. Eran las palabras del presidente Jimmy Morales. ¿Por qué alzó un papel? Bueno, cuando ya se conocía que sería Dina Ochoa, ¿no?, la magistrada titular de la CC, pues circularon algunos documentos que nos recuerdan pues algunas diferencias que tenía esta persona con la CICIG en aquel entonces, liderada por Francisco Dalanese. Recordamos el informe de jueces de la impunidad, un grupo de pues togados de juristas 18. Sí, no estaban de acuerdo con esta información, llegaron a la sede de ONU para pues presentar sus quejas y dice el presidente Morales, consultó con la CICIG por medio de esta nota que es del 2014 y también por las referencias que realizó con el comisionado, está limpio. Se van dando cuenta cómo la CICIG está pasando a ser de un ente que es temporal, que tiene que ser muy puntual, a un ente que ahora tiene que revisarlo todo. Pasan los gobernadores, pasan los de la CC, va a pasar la selección nacional, pasan las señoritas de la línea de la zona 1, ahí pasa todo ahora en la CICIG. O sea, la CICIG agarró un papel que no le corresponde. De veras, no le corresponde. Y qué bueno que está haciendo investigaciones y que la línea 1 y la línea 2 el presidente se lo está dando ese papel. Sí, pero, exacto, pero igual el otro podría decir, mire, el mandato es este y este. Estar midiendo, digamos, es una cosa pero bien no es un efecto de opinión pública, de lograr, digamos... Sí, son actores políticos que quieren legitimarse a través de ese concepto. Queriendo transparentar algo que no lo hizo con aclaraciones no pedidas son culpas aceptadas. El punto aquí, Estuardo, yo creo que es más la utilización que sistemáticamente el presidente está haciendo de la CICIG y del MP, como una especie de... digamos, de justificación de la elección de cargos. Como un visto bueno. Es que, miren, la CICIG dice que no tiene cargos. Bueno, eso no significa que sea bueno, ¿verdad? O sea, significa que no está perseguido por la CICIG, lo cual tampoco es digamos, es una gran carta de presentación. O sea, como la CICIG dice que no le está persiguiendo, y la CICIG lo único que hace es decir,
en este momento nosotros no tenemos nada que consideremos punible legalmente contra esta persona. Entonces ya está, ¿no? Está limpio. No, eso no significa estar limpio. Conste que Eso no le quita a usted la responsabilidad de explicarnos por qué cree que esta persona es la mejor para ese puesto. Cuando viene Velázquez, lo que hace, una de las cuestiones principales que hace, su primer acto es disculparse con la gente que fue acusada falsamente por la CICIG. O sea, porque también, entonces aquí entramos, la CICIG es una institución o es una persona. ¿La CICIG es dalanese? ¿O es Velázquez? ¿Castresana o Velázquez? Ahora. Entonces la institución pero se personalizó. El punto ahí es que a mí sí me gustaría ver cómo el comisionado no solo sale diciendo, mire, nosotros no tenemos nada en contra de esta persona ahora mismo, sino que sale posicionándose sobre ese informe. Y que diga, ¿cuál fue la metodología de ese informe? Y que si de verdad a esa gente se le acusó sin ningún tipo de pruebas, que pida perdón institucionalmente otra vez. O sea, que aproveche esta coyuntura para decir, fíjense, el antiguo comisionado cometió una negligencia inmensa acusando a estas personas sin ningún tipo de prueba. O diga, mire, igual que yo hablé de un personaje como la hermana de Sandra Torres, de Gloria Torres, en mi informe sobre financiamiento de partidos, sin que ahora mismo la esté persiguiendo directamente, le digo, ese informe sí estaba bien construido, sí hay cosas que no me gustan de esta persona, pero que haya, digamos, un posicionamiento que no solo sea, mire, saco esto que dice que esta persona por ahora creo que no es criminal. ¿Verdad? Ahora, no exime de responsabilidad. De este proceso del organismo ejecutivo, el vocero Heinz prometió que iba a subir al portal de la presidencia los 10 expedientes de, digamos, los otros candidatos que evaluó el presidente Morales para bien ser magistrado titular o suplente. Creo que eso ya es un movimiento que viene tarde. O sea, si hubiésemos querido... Viene tan tarde como que ya está elegido y te dicen por qué lo eligieron. Incluso versus que haya un debate no electos, antes, ¿no? O sea, para ahora ese es el informe forense en todo caso, porque ya sucedió. Ya pasó, o sea, ya pasó, ahorita ya están nombrados. Vamos al segundo corte, regresamos con los mensajes de Twitter, ya lo saben, envíen sus opiniones, comentarios con el numeral SF, Corte Celestial. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, numeral SF Corte Celestial, y vamos a dar lectura a esos mensajes que la audiencia envía vía Twitter. Nos dice Fernando Espina, nuestro también amigo analista, con la integración de la nueva CC salen perdiendo una vez más el pueblo de Guatemala y el interés general. SF Corte Celestial. Vamos con otro usuario que nos dice, yo insisto, si hay una Corte Suprema de Justicia que no es suprema, entonces uno de los dos debería desaparecer o está de más. Tema de modelo, ¿no? Que hablábamos. Tema de modelo y sistema, sí, ¿verdad? Sistema. Sí. Y vamos a dar lectura a un último, que dice, ninguno tenía que ser reelecto. Lamentablemente el Congreso sigue negociando bajo la mesa, refiriéndose a la reelección de la señora Gloria Porras, que logró la única reelección. Así es. Es la única. Araujo en suplentes. Correcto. Pero digamos en titularidad es la única reelección. Solo Gloria logró regresar. Y ojalá que no se vuelva a ocurrir el bono revolucionario. ¿Verdad? Porque... Se va personajes como Molina Barreto, que ya tenía un buen tiempo de estar en la Corte de Constitucionalidad. Pérez Aguilera no logró los votos en el Colegio de Abogados. Y bueno, Alejandro Maldonado pues pasó a ser vicepresidente ahora y presidente. Es diputado de Parlacén. Ahora es diputado de Parlacén. Porque él se ha dedicado toda su vida a la política. Qué bajo cayó, pero bueno. Mira, yo aquí no sé por qué una de las luchas principales, y eso se venía hablando hoy en la tarde, en la medida que el presidente anunciaba a las 6 de la tarde, las 6 por la tarde, la decisión de titularidad y suplente. Y era que querían un balance ideológico. O sea, disculpen, yo todavía pregunto, ¿qué es esto de balance ideológico? O sea, no sé por qué estaban buscando un balance ideológico. O sea, a mí todavía... Es mentira, es una tomadura de pelo. O sea, es una excusa. Disculpen, pero miren, el hecho que sea mujer, que sea hombre, el hecho que sea profeta de una iglesia, el hecho que sea, yo no sé, profesor universitario, ahí tenemos una gama. El hecho que tenga su bono revolucionario, ¿lo hace eso capaz? Y es a lo que yo voy al punto aquí que has tomado muchas veces, Daniel, y es la meritocracia está funcionando por el mérito
tenemos, en tu pregunta inicial, a los mejores aquí, a las mentes más brillantes, es buena persona. Sí, pero que sea bueno no lo hace necesariamente capaz, no lo hace brillante. Qué bueno que es bueno, pero bondad y brillantez no son equivalentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a aspirar a la bondad como lo mejor que podemos tener, cuidado, porque lo que tendría, eso no debería discutirse. Lo que tenemos que discutir es el mérito. Está el mérito representado aquí, están los mejores, que es un poquito los más brillantes. Lo que podríamos llamar la filosofía ni corrupto ni ladrón. O sea, es decir, tu gran carta de presentación es que no eres malo. Ok. Eso es digo un yo, punto de partida muy bueno. Sí, pero digo yo que eso no soluciona los problemas del país. O sea, si yo te digo, no soy asesino y no soy ladrón, bueno, pues ok, gracias. Qué bueno que no lo seas. Ahora bien, ¿significa que eres el mejor para ese puesto? No lo eres. El punto al final, yo vuelvo a insistir, es todo el proceso y el sistema de elección no favorece que haya ningún tipo de debate sobre esta gente. A mí, no sé si contrario a lo que dice Estuardo, a mí sí me parece importante, por ejemplo, de la ideología. O sea, eso de que es un balance ideológico y que ellos, claro, por el bien de la Corte, hicieron un balance ideológico, es una excusa que vamos, sirven más como tomadora de pelo que otra cosa. Pero ya el hecho de pensar, como en Estados Unidos, por ejemplo, que no digo que ese sea el modelo perfecto, pero donde la elección de alguien para el equivalente a la Corte de Constitucionalidad aquí se lleva meses preguntándole sobre qué opina, si se es conservador, si se es liberal, revisando su jurisprudencia, revisando los textos que ha escrito, porque en última instancia la visión, y esto es algo importantísimo, un jurista de la Corte de Constitucionalidad no solo lee la Constitución y la aplica, eso no es verdad, la interpreta, da una visión sobre el Estado en última instancia, Daniel, sobre la sociedad. Ahí los puestos están, digamos, son vitalicios, no hay este juego de ya viene la reelección, ¿qué voy a decir sobre esta resolución? Claro. O sobre lo que decías, la interpretación de la Constitución, ¿voy a quedar bien? ¿Es un tema de modelo, un tema de ingeniería? Bueno, en ese concretamente esperan que el hecho de que sea para el resto de su vida les desate de la persona que los eligió. Ese es el incentivo que quieren generar. Vamos al sondeo. Tenemos los datos ahora sí del sondeo en Twitter que lanzamos para conocer las opiniones de los internautas. ¿Cómo creen que quedó la integración de la CC? ¿Será una CC con pura negociación? 59%. Mira, o sea... ¿Politizada? Interesante la percepción. 20%. ¿Independiente en un tercer lugar? 14%. Ideologizada 7%. O sea, el argumento ideológico ahorita pues, está bastante débil dentro de la audiencia. Vamos con las conclusiones. Estuardo, un minuto. Mira, yo me río, ¿verdad? Me río porque Ivana, una tuitera, envió, y eso es para seguir con la idea de los nuevos antecedentes penales, que ahora vas a tener que sacar antecedentes penales a la CICIG o algo así. Eso es lo único que nos hace falta. Dice Ivana que la CICIG es la nueva Infornet. Tiene todos los datos. Tiene todos los datos de toda la gente, ¿verdad? Pero mira, yo estoy concuerdo con el sondeo. El juego de intereses, no el juego de méritos. No la competencia de méritos. No lo más brillante, no lo más granado, no esa sapiencia que uno escuche aquello, sino diga, wow, así quisiera ser yo. No. Vamos cerrando. Daniel. Al final, digamos, yo creo que lo que te está diciendo esa encuesta, y creo que la percepción es correcta, es que cada una de las sentencias se negocia, que es la diferencia entre que esté politizada o ideologizada, que más o menos la gente ya está situada y emite su opinión en base a cómo se sitúa en ese espectro. En cambio, esto va a ser, como siempre, mira, hay un interés aquí, te hablo, influyo en ti, negocio y sentencio en un sentido o en otro. No nos tenemos que deprimir, el sistema de elección está mal. Está mal que esté la San Carlos eligiendo a un plagiario como miembro.
está mal, digamos, que todo tenga que ver con intereses y nada sobre el contenido de las ideas de estas personas, pero creo que es ahora que tenemos que pensar en reformar y tenemos que pensar en el modelo, primero en la importancia de la Corte Celestial dentro de nuestro sistema y luego en el modelo de elección. Hay que revisarlo, hay que cambiarlo fundamentalmente. Muy bien, gracias Daniel, Estuardo, por este análisis, y a usted muchísimas gracias. Que no se metan a la FIFA, eso es la única recomendación que le damos a la Muchísimas nueva gracias CC. por su sintonía, lo sabe, esto es Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones siempre a las 10 de la noche con los temas de actualidad. Feliz noche.